Era sin duda el saludo más esperado. Después de casi 3 meses, María Jesús ha podido ver y estrechar las manos de sus nietos, aunque sea así, entre mamparas y guantes de plástico. Máxima emoción y seguridad en las primeras visitas de familiares en las residencias de mayores de Navarra. Alegría de poder verla, la verdad. Ya que tanto tiempo sin verla. Poder tocarla con el plástico, aunque sea, pero muy contento y muy alegre. Poder sentir, ¿no?, el calor de tu familia tan cerca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la cara más amable en las residencias que se blindan para evitar brotes. Sin duda han sido uno de los puntos más vulnerables en esta crisis sanitaria. En Navarra, 260 mayores han fallecido con COVID y otros 175 con síntomas compatibles. La zona más castigada, Tafalla, seguida de Pamplona y Comarca. Datos que se quieren analizar en una auditoría encargada por el Ejecutivo. Un análisis de lo que ha ocurrido hay que hacerlo con un estudio más en profundidad de muchas de las variables que han podido influir y que ahora mismo no tenemos. Y la gestión del ingreso mínimo vital transferido a Euskadi y Navarra sigue generando polémica. Distintas comunidades gobernadas por el PP y también el PSOE reclaman el traspaso, algo que el Gobierno lo estudiará en el futuro. Hoy en el Parlamento casi todos los partidos rechazan que sea un privilegio. Y otra imagen que nos deja este inicio de junio, la vuelta a clase, aunque solo para los alumnos de segundo de bachillerato para preparar la EBAU. Los 32 institutos de educación secundaria públicos de Navarra pueden abrir sus puertas a partir de hoy, extremando, eso sí, las medidas de prevención. Creo que es mucho mejor porque tienes el contacto del profesor para cualquier duda y es muchísimo mejor que estar online. Por un lado contento de que podamos empezar a volver ya, que haya alumnado aquí, pero claro, por otro lado el porcentaje es tan pequeño que también pues un poco triste. También se reanudan en Navarra los trámites para renovar el DNI y el pasaporte con cita previa. También se reabre de forma gradual y progresiva la oficina de extranjería en Pamplona, donde hoy había las primeras colas. Desarticulada una banda dedicada al robo con fuerza en casi una treintena de empresas. Hay 7 detenidos. Se trata de una operación conjunta de la Policía Foral, la Ertzaintza y la Policía Nacional. 6 de los robos se produjeron en Navarra. Y tomen buena nota porque el domingo 14 de junio a las 10 de la noche es el día y la hora del retorno a la competición para Osasuna en el campo de la Real Sociedad. Lo hará sin Chimi Ávila, que ya acudía esta mañana a Tajonar horas después de que se conocieran los horarios de las 2 primeras jornadas. La siguiente, en la que los rojillos recibirán al Atlético de Madrid, también se disputará a las 10 de la noche, pero el miércoles 17. Restan apenas 10 días para que la Liga se reanude y los jugadores ya pueden entrenar todos juntos. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano. Ahí lo tienen, es el mapa de la desescalada que sigue avanzando. A partir de hoy el 70% de España está en fase 2. Ahí lo ven en verde, se unen a esta fase Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía al completo. En Cataluña todavía hay zonas que siguen en fase 1 y en Castilla y León solo pasa a la segunda fase la comarca del Bierzo. En turquesa, ahí lo tienen las que continúan en el primer peldaño, donde también está la Comunidad de Madrid. En el otro extremo, quienes por primera vez pasan hoy a la fase 3, en amarillo, es decir, Formentera, en las Islas Baleares, y La Gomera, El Hierro y La Graciosa en Canarias. Para subir a ese último escalón, en Navarra, por ejemplo, habrá que esperar una semana más, una tercera fase que, como adelantó ayer el presidente Sánchez, gestionarán las propias comunidades. Bueno, y precisamente hoy el titular de Transportes, José Luis Ábalos, ha planteado la posibilidad de viajar entre comunidades autónomas en la fase 3, es decir, a partir del próximo domingo. Se ha mostrado dispuesto a ampliar la movilidad en la sexta y última prórroga del estado de alarma. También Ábalos ha confirmado que la cuarentena para turistas internacionales se levantará en Baleares en torno al 21 de junio como prueba piloto.
Bueno, eso en cuanto a la desescalada. Hoy hemos conocido también aquí en Navarra otro dato, el de las residencias de mayores, que sin duda han sido uno de los puntos más vulnerables en esta crisis sanitaria. Para que se hagan una idea, hay 260 fallecidos confirmados por COVID y otras 175 muertes con síntomas que son compatibles. Ahí lo tienen. Eso en cuanto a fallecidos, porque sobre contagios hasta el 15 de mayo se registraron 1.266 casos de los 5.835 plazas, es decir, el 21,7%. Actualmente han bajado mucho los casos, ahí lo tienen. Ahora mismo solamente no llegan al centenar, hay 96 y hay 7 hospitalizados. Y sobre profesionales de estos centros contagiados, bueno, pues aquí lo tienen. Hasta el 15 de mayo había 740 de más de 3.000 trabajadores, es decir, algo más de un 24%, o lo que es lo mismo, 1 de cada 4 trabajadores. Ahora mismo hay tan solo 120 casos, es decir, un 4%. Son datos que se desprenden de un informe que acaba de publicar el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. El Gobierno, como decimos, ha ofrecido hoy todos esos datos como paso previo de una auditoría en la que se quiere profundizar en la gestión realizada durante esta crisis sanitaria en las residencias de mayores, una gestión que se ha defendido junto a los representantes del sector. El Gobierno de Navarra quiere desterrar cualquier sombra de sospecha sobre la atención que se ha ofrecido a la población vulnerable al virus. Ciertas informaciones de desacreditación de las residencias, hacer pensar a la población que, bueno, pues que sobre las residencias que no había control o que se estaba dando un trato que no era el adecuado. Y para ello se ha rodeado de las dos grandes asociaciones que gestionan 64 de las 71 residencias de mayores. Se ha trabajado desde la faceta humana y de cariño incansablemente para intentar dar normalidad en la vida de las personas residentes, dentro de una situación fuera de lo normal. Ha sido tremendamente injusto la estigmatización que ha sufrido el sector a lo largo de estos meses de pandemia. En 37 de 71 centros no se han registrado ningún caso de COVID. En términos absolutos, Pamplona y comarca representan el grueso de los usuarios, si bien la zona de Tafalla es la que porcentualmente ha registrado un mayor número de fallecidos. Un análisis de lo que ha ocurrido hay que hacerlo con un estudio más en profundidad de muchas de las variables que han podido influir y que ahora mismo no tenemos. Los datos del Observatorio de la Realidad Social conocidos hoy son una primera aproximación a una auditoría que reflejará la gestión sobre la pandemia y que permitirá preparar los centros ante el futuro. Son las grandes residencias las que menor porcentaje de incidencia han presentado, si bien hay una, la mayor de todas, la Casa de Misericordia de Pamplona, la que ha registrado un elevado número de casos. No hay que olvidar que son 575 personas mayores atendidas. Es que muchos pueblos de Navarra no llegan a 575, entonces las cifras se distorsionan por el volumen. Con la pandemia bajo control en las residencias, en las que solo las libres de COVID reciben visitas, el Gobierno se prepara para lo que parece ocurrirá. Estar también mejor preparados para la próxima pandemia que ocurrirá también. Se calcula que dentro de 17 años, 1 de cada 4 navarros tendrá más de 65 años. Bueno, esos eran los datos actualizados en residencias. Los últimos datos que se conocen sobre el impacto del coronavirus en Navarra son de ayer. La comunidad foral no registró ningún fallecido por coronavirus y registraba 7 nuevos positivos confirmados por PCR. En conjunto del país, ayer domingo eran 2 las personas que fallecieron a causa de este virus. Como decimos, pendientes de los datos que se actualicen esta tarde. Bueno, Navarra, como decimos, sigue en esa fase 2 y así lo hará durante toda una semana, una fase en la que sigue habiendo avances. Desde hoy, por ejemplo, ya se pueden realizar unas visitas muy esperadas, las que hemos visto hoy, esta misma mañana, en las residencias de mayores, aunque solo pueden hacerlo, lo veíamos antes, las que no tengan casos de COVID ni residentes en cuarentena. Hoy hemos estado en uno de esos centros y sin duda había muchas ganas de reencontrarse en persona con padres y abuelos a los que muchos no veían desde hacía casi 3 meses. Esta imagen se sigue repitiendo en muchas residencias de Navarra. Ha salido aquí para hablar con los vecinos y que amigos hay pocos. A partir de hoy, todos los centros de mayores sin residentes positivos ni en cuarentena comienzan su propia desescalada. En esta residencia de Estella, San Jerónimo, no solo se podrán hacer visitas a través de la verja, sino que también a través de este módulo. Vean. Hola, buenos días. Vale, a ver a la abuela, ¿verdad? Después de 3 meses sin poder entrar a la residencia para visitar a su abuela, hoy lo hacen con estrictas medidas de seguridad y de manera diferente. Mira, Marichu.
Hombre. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Alegría de poder verla, la verdad. Ya que tanto tiempo sin verla, pues al final con todo este tema te preocupas, ¿no? Poder tocarla con el plástico, aunque sea, pero muy contento y muy alegre. Es un encuentro muy emotivo porque bueno, pues las familias y los residentes están a deseo de encontrarse, ¿no? y de tener esas conversaciones que tenían ahí pendientes. Es un local íntimo, cálido, digno, ¿no? Pues para poder tratar a las personas desde nuestro modelo de atención centrado en la persona. Hombre, impacta, la verdad es que impacta, porque al final estar acostumbrado a entrar por la puerta directamente y tener que venir aquí y ver todo esto montado, pues al principio impacta. Poder sentir, ¿no? el calor de tu familia tan cerca. Y otras residencias, como por ejemplo la de la Casa de la Misericordia de Pamplona, trabajan para habilitar un recinto temporal para las visitas de sus residentes cuando éstas sean posibles. Con todo, se mantienen cautos, ya que para que esto sea posible no tiene que haber ningún caso confirmado de coronavirus y en este momento en este centro de mayores hay 26 casos confirmados, todos ellos aislados bajo supervisión médica. Bueno, y seguimos hablando de reencuentros. Algunos alumnos de segundo de bachillerato han vuelto a las aulas de manera voluntaria. Para ello han adoptado diferentes medidas de seguridad y de higiene. Nos hemos acercado al Instituto Alaitz para ver cómo han llevado esto a la práctica. Vean. Los pasillos de algunos institutos navarros, como este en el que nos encontramos en el IES Alaitz, van a volver a albergar alumnos, exclusivamente los de segundo de bachillerato y de manera voluntaria, que vuelven a las aulas a hacer repaso de algunas de las materias de cara a selectividad. Han pasado casi 80 días, los estudiantes la vuelta la veían Es necesario venir para hacer repaso presencial y eso. porque en unos meses harán frente a las pruebas de acceso a la universidad. De momento regresan de manera voluntaria al instituto. Creo que es mucho mejor porque tienes el contacto del profesor para cualquier duda. Como el primer día en un centro, hay que aprenderse el recorrido, Circuito de entrada para ir a su aula cada alumnado. y adquirir nuevo material escolar. Tienen todos gel en clases hidroalcohólico, también tienen mascarillas a su disposición en el caso de que no las traigan. Y nada de recreo ni de compañero de mesa, 15 alumnos máximo por aula, con reestructuración de calendario y horario. Estarán viniendo igual el 10 o el 15% del alumnado del centro, o sea, unos 30 o 50 alumnos. Y eso repartidos a lo largo de todos los días en horas distintas. Y el horario, que normalmente es de 8:15 a 3 de la tarde, pues ahora será de 9 a 1. De modo que el alumnado esté, digamos, el mínimo tiempo posible dentro del centro, o sea, que no tenga horas libres intermedias. A partir de hoy y de manera escalonada, 32 son los centros que podrían abrir sus puertas en la comunidad foral, lo que no quiere decir que todos vayan a hacerlo. Hay centros en los que los alumnos han preferido seguir estudiando de manera online. Bueno, y vuelven también a operar la oficina de expedición del DNI y la oficina de extranjería. Ambas darán servicio de manera gradual y progresiva y atenderán únicamente con cita previa. Ya lo ven, eran muchos los que esperaban ser atendidos en la oficina de extranjería esta mañana. En cambio, no había apenas ni esperas en las oficinas para renovar el DNI o pasaporte. De todas formas, para evitar aglomeraciones era fundamental pedir cita previa, acudir a la hora y, en caso de tener alguna duda, llamar por teléfono y no acudir de manera presencial a estas oficinas. Siete presidentes autonómicos le han pedido al Gobierno poder gestionar el ingreso mínimo vital y acusan a Navarra y al País Vasco de tener privilegios. Hoy el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha puesto de ejemplo a estas dos comunidades, destacando su eficacia a la hora de gestionar la renta mínima. Es que esto es conocido, es decir, en rentas mínimas el País Vasco y Navarra tienen dos rentas mínimas mucho más desarrolladas y sofisticadas que en el resto de las comunidades autónomas. Esto es así, ¿no? Es un hecho, ¿no? Ni siquiera tengo que añadir ningún juicio, es un hecho. Por eso yo creo que en este momento la prioridad tiene que ser muy eficaz, y es que yo creo que los ciudadanos no entenderían otra cosa. Bueno, pues hoy los partidos navarros se han referido a estas críticas al autogobierno. Todos defienden que se trata de un derecho histórico, aunque Navarra Suma matiza algo sobre el ingreso mínimo vital. Ainhoa Hernández, buenas tardes, nos vamos hasta el Parlamento de Navarra.
La mayoría de los grupos consideran inadecuado políticamente esta crítica ya recurrente al autogobierno de Navarra. Recuerdan que es un derecho histórico y no un privilegio. El PSN, por su parte, le quita importancia a esas críticas hechas por parte de algunos presidentes autonómicos socialistas, como el aragonés Lambán, y hacen referencia al Pacto de Granada. Y Navarra Suma, por su parte, dice que esta gestión del ingreso mínimo vital no va a suponer ninguna mejora social a nuestra comunidad, sino un ahorro en el pago de la renta básica. No va a significar un euro más para las personas más vulnerables. Por lo tanto, que no nos vendan gato por liebre. Nos vamos a ahorrar una parte de lo que estábamos pagando en nuestra renta garantizada. Me quedo con que también Javier Lambán está defendiendo a su comunidad y que también ha aprobado y ha apoyado siempre la especificidad que tiene Navarra dentro de la Constitución. Jamás se ha entendido en Navarra, por ninguno de los gobiernos que en la historia de estos 40 años han sido, se ha entendido esta circunstancia de autogobierno como un privilegio, todo lo contrario. E insisto, es un ejercicio de autorresponsabilidad. Me parece absolutamente inaceptable políticamente que se intente aprovechar esta coyuntura para atacar una vez más el régimen foral y para pedir una uniformización que ya se está acentuando. Y una propuesta de Podemos Aldugu sobre la convivencia política ha generado un cruce de descalificaciones entre la formación morada navarra y Navarra Suma. Podemos ha querido hacer un llamamiento a la convivencia y a la pluralidad política, rechazando la descalificación y la violencia observadas en el ámbito nacional. Pero esa propuesta no ha sido apoyada por Navarra Suma y la cortesía parlamentaria a la que se apelaba se ha convertido en un duro cruce de declaraciones. Navarra Suma lo que hace es apostar por unos partidos que votaron en contra de unas medidas que iban justamente para trabajar, prevenir a situaciones de violencia hacia las mujeres. Navarra Suma se muestra ahora mismo en contra de que las mujeres tengamos medidas preventivas. Utilizar la violencia contra las mujeres para hacer políticas da náuseas. Una declaración indecente, una declaración para blanquear a Euskal Herria Bildu. Podemos, inevitablemente, siempre se sitúa de la mano de los amigos de los asesinos de ETA. El Parlamento de Navarra se reafirma en su rechazo a los llamamientos a la criminalización sobre diferentes identidades políticas. Aunar esfuerzos para la convivencia de nuestra tierra, que creo que es lo principal y que, por cierto, está siendo atacada de un lado y de otro. Queremos denunciar ese no de Navarra Suma a una declaración que creo que era perfectamente aceptable por todos los grupos parlamentarios. Euskal Herria Bildu e Izquierda Esquerra también han apoyado esta declaración institucional. Y además, los grupos han reprochado al Gobierno la falta de datos financieros para poder trabajar en el plan Reactivar Navarra. Geroa y Bildu han calificado la respuesta del Gobierno de escueta. Navarra Suma ha ido más allá y ha dicho que es una tomadura de pelo. Acusan al Ejecutivo de Chivite de ocultar información esencial. Por cierto, que la ejecutiva de Navarra Suma decide esta misma tarde su postura en torno a la sexta y última prórroga que va a pedir el Gobierno. Su líder, Javier Esparza, va a plantear el no. Dice que el Ejecutivo de Sánchez ha convertido el Congreso de los Diputados en un bazar en el que Navarra se ha convertido en moneda de cambio. Prórroga del estado de alarma. Es verdad que para 15... Más asuntos que nos deja este 1 de junio. Desarticulado un grupo criminal asentado en Guipúzcoa al que se le atribuyen 28 robos con fuerza en distintas empresas. Se trata de una operación conjunta llevada a cabo por la Ertzaintza, Policía Nacional y Policía Foral. 7 personas han sido detenidas en Irura, Andoain y Pamplona. En nuestra comunidad se produjeron 6 de los robos en diferentes polígonos industriales. En la intervención, la identificación de un vehículo sospechoso por una patrulla de Alsasua fue clave para dar con el paradero de los cabecillas de esta trama. Y así como ven, a vista de dron, Policía Foral vigila la Nacional 121, a una de las más peligrosas para detectar a infractores. Especialmente se hace hincapié en determinadas zonas de riesgo, como por ejemplo adelantamientos en línea continua, ya que estas maniobras pueden terminar en una colisión frontal. Con la entrada de la fase 2 de esta desescalada, el tráfico aumenta y las medidas de control también se acentúan para evitar accidentes en una de las vías consideradas más peligrosas de nuestra comunidad.
Bueno, y ayer por la tarde en varios puntos de la ribera se produjeron fuertes tormentas que hicieron que ciudades como Tudela tuvieran que activar un protocolo específico de actuación. Así quedaban algunas calles de la capital ribera completamente anegadas, donde la circulación de vehículos se complicaba a media tarde. Hoy se mantiene la alerta amarilla por riesgo de lluvias y tormentas, concretamente a partir del mediodía en el centro de la comunidad y la ribera, así que hay que mantener la precaución. Ya es oficial, el fútbol vuelve el próximo 11 de junio con el derbi entre Betis y Sevilla. Para Osasuna lo hará 3 días más tarde. El conjunto rojillo cerrará la jornada visitando a la Real Sociedad el domingo 14 a las 10 de la noche. Con el retorno a la competición a la vuelta de la esquina, los equipos han comenzado su nueva normalidad, con el primer entrenamiento todos juntos, algo que no ocurría desde el pasado 13 de marzo, justo antes de que se decretara el estado de alarma por la pandemia. Antes, eso sí, se ha guardado un minuto de silencio en Tajonar en homenaje a las víctimas del coronavirus. Un reencuentro sobre el césped que no se ha querido perder Chimi Ávila. A pesar de que no está prevista su reaparición liguera, el argentino se mezclaba con sus compañeros durante los primeros compases de la sesión. Posteriormente, el ariete trabajaba de forma individual. Con esta potencia disparaba a puerta. Rubén García también se ha ejercitado en solitario por la sobrecarga que padece, mientras que Barja, Robert Ibáñez y Moncayola siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Restan 13 días para que Osasuna vuelva a competir, 10 para la reanudación de la Liga. Bueno, y el primer rival de Osasuna también se ha ejercitado esta misma mañana. Lo ha hecho en sus instalaciones de Zubieta. La Real Sociedad entrenará todos los días, salvo el jueves. 2 sesiones, la de miércoles y la del domingo, las realizará en Anoeta, escenario del encuentro frente a Osasuna, para tomar contacto con el césped. Como aperitivo al encuentro, esta noche el programa deportivo de esta casa zona mixta contará con el exjugador de Osasuna y futbolista de la Real Sociedad, Mikel Merino, a partir de las 9:30 de la noche aquí en Navarra Televisión. No se lo pierdan. Bueno, pues Merino no será el único invitado, porque nos colaremos en la casa de otro joven destacado deportista navarro como es Antonio Bazán, uno de los capitanes del Betis Anaitasuna, que renovó la semana pasada. Como así lo han hecho hoy otros 2 navarros, el capitán Carlos Chocarro y el central Ibai Mioeki. Continuarán en Pamplona, 2 renovaciones que se unen a la subida de Cancio y Aitor García del filial como novedades de los últimos días. ¡Vamos a ver! Bueno, y nos despedimos casi como comenzábamos este informativo, con algunas de esas imágenes emotivas y reencuentros que nos deja este 1 de junio, mes en el que el principio terminará la desescalada. Más información, ya lo saben, en nuestra página web en navarratelevisión.es. Que pasen una buena tarde. Adiós.